Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Nexar Alexander Vaca. Soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, y daré una exposición sobre los pioneros de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que pretenden la misma capacidad que el ser humano. La inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos que incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. La inteligencia artificial sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. A lo largo de la historia de la inteligencia artificial hemos encontrado algunos pioneros. Entre los pioneros más relevantes de la inteligencia artificial tenemos al matemático, informático teórico y filósofo inglés Alan Turing. Alan Turing nació en 1912 y falleció en 1954. Está considerado como uno de los científicos más extraordinarios del siglo XX. Además, Alan Turing es reconocido por ser uno de los pioneros en las ciencias de la computación y por asentar la base de la informática. También fue el primero en formalizar el concepto del algoritmo. Además, por todo ello, Turing tiene el honor de ser considerado el padre de la inteligencia artificial. Alan Turing tuvo varios aportes a la ciencia. Entre ellos tenemos la máquina de Turing. Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta, de acuerdo con una tabla de reglas. Este dispositivo se encarga del proceso automático para determinar si un problema matemático puede ser resuelto o no mediante un procedimiento definido. Fue ideado para resolver una operación concreta. El siguiente aporte fue el concepto de la hipercomputación. La hipercomputación es la resolución de las tareas que no puede resolver una máquina de Turing. Partiendo de esta idea, en 1938, Turing lanza la idea de la máquina oráculo, dedicadas a abordar las tareas que no pueden ser resueltas mediante un algoritmo. El siguiente aporte más relevante de Turing fue el test de Turing. Turing defendía que si una máquina tiene un comportamiento inteligente en todos los aspectos, entonces es inteligente. Alan Turing fue el primero que lanzó la pregunta que si las máquinas pueden pensar y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. La interpretación del test de Turing es la siguiente. Tiene a tres sujetos, A, B y C, en el que C, en este caso, sería el entrevistador, el cual tiene la tarea de determinar entre los sujetos, tanto como A y B, aquel que es una computadora y quién es un ser humano. Para lograr esto, se comunicaba tanto con A como con B, mediante un lenguaje escrito, como si de un chat se tratara, en el que se formulaban una serie de preguntas como podrían ser, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? ¿O qué hiciste la semana pasada? Si el interrogador no puede distinguir a la computadora, al ser humano, por lo menos durante 5 minutos de interacción y con una efectividad del 70%, la máquina pasa el test. Cabe mencionar que el test no mide la capacidad de respuestas correctas de la máquina, sino más bien si al momento de hacerlo sus respuestas fueran precisas a las que un ser humano diera. Bueno, esta fue mi exposición sobre los pioneros de la inteligencia artificial. Espero les haya gustado y gracias por ver el video.